Recuerdo todo, y no lo cuento porque crea que solo en los pueblos pasa. Estas cosas pasan en todos lados también, antes y ahora. La brujería existe, y el que no lo crea está bien. Pero para que sepan de qué les hablo, se los voy a contar como yo lo viví. Relatos Arlov. La querida del diablo, escrita por Arlov. Yo estaba casada con Severo. Un matrimonio algo arreglado. No era un anciano, pero sí era mayor que yo. Todavía estaba fuerte, y con esa forma de mirar, que no necesitaba levantar la voz para que uno entendiera las cosas. Vivíamos solos en una casa retirada. Una casa que nunca se sentía cómoda, aunque no estuviera en ruinas. Siempre olía a humo. Los días empezaban temprano. Yo me levantaba antes. Barría el patio, prendía el fogón y ponía café. Cuando él despertaba, ya estaba sentado esperando, y nunca decía buenos días. Solo miraba la taza y preguntaba si ya estaba. Y aunque lo estuviera, decía que estaba frío, o que no sabía igual que otros días. Siempre había algo mal. Y no es que estuviera enojado, era por costumbre. Él siempre comía despacio, y a veces miraba como si estuviera revisándome algo. Y si yo me tardaba, gritaba y me decía que me apurara, porque no tenía todo el día. Así se nos iba la mañana, así era todos los días. Tenía esa forma de hacerte sentir que estorbabas, aunque estuvieras haciendo todo bien. Después se sentaba afuera en una silla a ver el camino, y yo me quedaba limpiando. Y si salía, tenía que avisar a dónde iba. Él no preguntaba. Solo me decía que si cuánto me iba a tardar. El pueblo no estaba lejos, pero tampoco cerca. Toda la gente sabía cómo era Severo. Y los días se parecían tanto que uno dejaba de contarlos y solo sabía que era domingo porque las campanas de la iglesia sonaban. Fue así durante mucho tiempo, hasta que llegó un joven. No recuerdo el día exacto, pero sí el momento. Venía por el camino, cargando herramientas al hombro. Caminaba despacio, y yo regresaba con un costal vacío. Y nos cruzamos. Me saludó con un buenas tardes, y yo le respondí igual. Seguimos cada quien su camino. No pasó nada más, pero algo se había quedado ahí. No pensé en ese día ni al siguiente, pero empezó a aparecer seguido, a veces en el camino, a veces en el pueblo, a veces a lo lejos. Nunca se acercaba de más, ni hablaba de más. Y una tarde Severo me preguntó, ¿ya viste al joven que llegó al pueblo? Yo le dije que no. Aunque no era cierto, yo no tenía nada que ver con él. Yo seguía con lo mío, y él tampoco dijo más, pero se quedó callado de una manera que pesaba. Desde entonces empezó a corregirme más. Si barría decía que quedaba sucio, si cocinaba decía que no sabía igual, si me sentaba un rato decía que no hacía nada, y una vez me soltó que antes yo no era así. Y no le pregunté a qué se refería, porque con él no se podía preguntar. Yo empecé a salir un poco más, diciendo que iba al pueblo a caminar, y él no me prohibía, pero cada vez que regresaba, algo estaba fuera de lugar. Un comentario, una mirada, un silencio. Una noche Severo cenó sin hablar, y cuando terminé de recoger, me dijo que no le gustaba que anduviera tanto tiempo afuera. Yo le contesté que no hacía nada malo, y él dijo, «Eso dices tú». Yo me fui a acostar sin responderle nada. Un día de tantos, Severo llegó y desde que entró, supe que no venía bien.
No porque gritara ni nada, sino por la forma en que cerró la puerta y dejó las cosas. Me miró y me dijo: «¿No vas a decirme nada?». Yo seguí en la cocina moviendo lo poco que había, y le contesté: «Ya está la cena, siéntate». Se sentó y empezó a comer, y a los pocos bocados dijo que eso no sabía igual, y que últimamente todo lo hacía mal. Yo no le respondí, y eso le molestó más. Dejó el plato a medias y me dijo: «Ven, siéntate aquí». Ya sabes para qué. Yo le dije que no, que estaba cansada. Él solo se rió con una risa que no me agradó y dijo: «Siempre estás cansada, cuando no quieres cumplir conmigo. No te hagas, eres mi mujer». Yo le contesté que me dejara, que mejor mañana. Él se paró y dijo: «Aquí se hace lo que yo digo. No estés creyendo que puedes hacer lo que se te antoje». Yo sentí que no podía más. No le grité ni lloré, solo le dije: «Ya cena, por favor. Come y acuéstate». Pero él se molestó más. Me dijo que no le hablara así, que si quién me creía. Yo me seguí moviendo para no quedarme frente a él. Al final se comió la comida, pero al rato empezó a decir que le cayó mal, que le dolía el estómago. Me preguntó qué le había puesto y le dije que lo mismo de siempre, lo que había. Se levantó despacio, se agarró del borde de la mesa y me dijo: «No te vayas a mover, ahorita arreglamos lo pendiente». Se fue de ahí hablando solo, diciendo que siempre era lo mismo conmigo. Yo me quedé en la cocina, escuchándolo caminar de un lado a otro. Empezó a quejarse, a decir que le ardía por dentro. Me gritó: «Tráeme agua». Yo se la llevé. Me dijo: «Si me pasa algo, va a ser tu culpa». Se acostó respirando raro y todavía alcanzó a decir: «No creas que te vas a salir con la tuya». Yo me quedé parada viéndolo. No sentí miedo ni culpa. Sentí que ya estaba hecho, que no había vuelta atrás. Pero afuera el monte estaba oscuro y callado, y yo sabía que no podía quedarme ahí, ni esperar a que amaneciera. Al rato volvió a la mesa agarrándose el estómago y diciendo entre dientes que algo no estaba bien, que le ardía mucho por dentro. Me gritó mi nombre 2 veces y a la tercera ya no pude responderle. Sentí que se abría la boca. Me iba a quedar ahí para siempre. Agarré el rebozo sin saber por qué y empujé la puerta y salí. No miré para atrás. Yo no quería. El aire afuera estaba pesado y el camino del monte parecía más largo de lo normal. Empecé a correr sin rumbo fijo. Las piernas me temblaban, pero no me detuve. Escuché mi respiración más fuerte que cualquier otra cosa, y cada paso me recordaba lo que había hecho. A los minutos el monte no estaba tan oscuro ya. No del todo, pero tampoco claro. Las sombras se juntaban entre los árboles y yo sentía que cada una se movía cuando pasaba. No vi nada raro, pero tampoco me sentía sola. El miedo no venía de afuera, venía de mí, de pensar que en cualquier momento iba a escuchar su voz detrás de mí diciendo que regresara. Que no fuera pendeja, que siempre era lo mismo conmigo. Así que corrí. Y me parecía escuchar pasos, pero cuando me detenía, solo era el ruido de mis propios pies en la tierra. Yo seguía avanzando, y el camino se perdía. Yo no sabía por dónde iba. El monte se cerraba, y las ramas me pegaban en la cara. De nuevo sentí que algo me seguía, pero no lo podía ver. Tal vez no era alguien. Esa era mi idea. O tal vez era la culpa. La imagen de él doblado, agarrándose, diciendo que no me fuera, que eso no se hacía. Y yo seguía corriendo, porque si paraba, iba a tener que pensar y no quería hacerlo.
De nuevo las sombras se alargaban y a veces parecía que alguien caminaba a mi lado. No hablaba, solo estaba ahí. Y eso era peor. Yo me tropecé varias veces. Me levanté rápido porque sentía que si me quedaba en el suelo, algo me iba a caer encima, aunque no supiera qué. El aire se empezó a hacer más frío y el monte más cerrado. Mi cabeza iba llena de ruido, de su voz, de mi respiración y de la certeza de que ya no había casa a la cual volver. Corrí hasta que me ardieron los pulmones y aún así no paré. Porque el miedo no era que me alcanzara, era detenerme y quedarme sola con lo que había hecho. Así que seguí, sin saber cuánto tiempo pasó. No supe cuando el monte me miraba de todos lados, sin mostrar nada, pero sin dejarme sentir tranquila ni un segundo, porque yo sabía que algo había ahí. No sé cuánto tiempo llevé corriendo hasta que vi una casa. Era una casa vieja, como tantas. Lo raro es que yo nunca la había visto. Toqué la puerta, más por desesperación que por otra cosa, y antes de que terminara de golpear, ya estaba abierta. Y adentro estaban 3 ancianas sentadas alrededor de una mesa. No se sorprendieron de verme, ni me preguntaron quién era. Una de ellas me miró de arriba abajo y dijo: «Pasa. Traes la cara desencajada». Yo entré y sentí que el aire ahí era distinto. Les dije: «Algo me viene siguiendo, no sé qué es. Anda en el monte y no me deja». Y la que estaba más cerca del fogón soltó una risa y dijo: «Pues ha de ser la culpa». Yo me quedé parada sin saber si sentarme o no. Otra me dijo: «Siéntate. Ya llegaste hasta aquí. Afuera no se te va a quitar nada». Me senté con las manos y me estaban temblando. Les dije que no quería hacer lo que hice, que solo quería salir de ahí, que yo ya no podía vivir con ese hombre. Una de las ancianas me miró fijo y dijo: «Nadie hace esas cosas porque sí. Algo te empujó, y eso que te empuja no se va a calmar». Una de ellas empezó a servir algo caliente en una taza. Me la puso al frente sin preguntar. Me dijo: «Toma, eso no te va a quitar lo que traes, pero te va a sentar el cuerpo». Yo le dije que no tenía miedo de que me alcanzara o que me encontrara. Y la misma de antes me dijo: «No te va a encontrar. No te va a encontrar nadie si no quieres. Pero lo que hiciste ya lo traes pegado». Otra se metió diciendo: «Ese hombre te trataba mal». No fue pregunta, fue una afirmación. Me dijo: «Eso se te nota». La que estaba a mi lado me preguntó por el joven. Dijo: «Hay uno por ahí, ¿verdad? No es de aquí». Yo levanté la mirada y le dije: «¿Usted cómo sabe?». Ella me respondió: «Porque siempre hay un hombre cuando una mujer ya no puede más». Qué casualidad, ¿verdad? Ella no dijo su nombre, pero lo dijo como si lo conociera. Empezaron a hablar entre ellas, como si yo no estuviera. Una dijo: «La carne jala más que el miedo». Otra le respondió: «Y jala mejor cuando está prohibido». La tercera dijo: «Y cuando jala así, es porque ya estás del otro lado». Yo les dije que no quería condenarme, que solo quería vivir tranquila. Una me contestó: «Tranquila no ibas a vivir de todas formas, con ese hombre, ni con el que ya sentías». La otra agregó: «El pecado de la carne es el que más vale. Es el que más vale la pena, porque se siente en tu cabeza y en tu cuerpo». Yo les pregunté qué iba a pasar conmigo. Una se acercó y me dijo: «Cambiar de lado no es gratis. Nunca lo ha sido. Pero tampoco lo es quedarse donde te están matando despacio».
Les dije que algo allá afuera seguía moviéndose, que si por favor me dejaban quedarme ahí, que sentía que estaba esperando a que yo saliera. Una de las ancianas me volvió a hablar y dijo: no es algo. Eres tú misma regresando. Lo que dejaste atrás no se va a quedar quieto. Camina contigo aunque no lo veas. Ya no les dije más, me quedé sentada escuchándolas, sintiendo que afuera la noche seguía igual, sin ruidos raros, sin pasos, pero con esa presión que no se va. Una de ellas me dijo: está bien, duérmete un rato si puedes. Mañana el monte va a seguir ahí, y tú también. Y entendí que no estaban cuidándome ni ayudándome, solo estaban diciendo las cosas como eran, sin esconderlas. Dormí ahí con ellas, y el cuerpo ya no me daba para seguir corriendo, y una de las viejas me dijo: recuéstate en el piso, aquí no te va a pasar nada. Y aunque no le creí del todo, me acosté. Me dieron una cobija que olía guardado. El piso estaba bien frío y sucio, pero después de todo lo que había pasado, era mejor que estar afuera. Me acosté con la espalda pegada a la pared, y yo cerré los ojos, pero no podía dormir. Sentía que el miedo todavía no se iba. En un momento, una se me acercó y me dijo: descansa, mañana vas a entender más cosas. Le pregunté: ¿mañana? ¿Por qué mañana? Pero no explicaron más. La noche pasó lenta. Entre ruidos, pasos, ramas y animales, o quién sabe qué cosa, pero ninguna se movió, ninguna de ellas. Solo dormían, y en algún punto yo me quedé dormida. No sé cuánto tiempo pasó, pero soñé con Severo, llamándome desde la mesa, y sin saber lo que se iba a venir. Por la mañana desperté sudando. El sol ya estaba entrando por las ventanas. Me levanté de golpe y vi que estaba sola. Las tres ya no estaban. Ni la cobija, ni el fuego. La casa parecía abandonada desde hacía años, como si nunca hubiera vivido nadie. Y tocaron la puerta. Yo abrí, y era el joven. Traía la cara seria, como si también hubiera pasado la noche en vela. Me dijo: supe que te quedaste con ellas. Yo no le pregunté cómo sabía, solo lo dejé pasar. Se sentó y me dijo: ellas me dieron las hierbas para dártelas a ti. Yo me quedé callada, y él continuó hablando. Me dijeron que no era para acabar con él, que era para abrirte el camino, para que pudieras salir de aquí. ¿Sabes una cosa? Yo también quería que te fueras. Y entonces entendí que todo había estado planeado desde antes, tal vez por ellos, no para salvarme del todo, sino para empujarme a decidir. Le pregunté por la casa, porque yo nunca la había visto, y él solo dijo: porque no siempre está, a veces solo aparece. El joven me miró serio y me dijo severo: tu esposo ya ha de haber ido a delatarte con el cura. No esperes menos de él. Y para que sepas algo, cuando tú y yo nos escapábamos, aquellas veces, él nos veía. Yo lo vi quedarse mirando. No decía nada. Solo se quedaba ahí parado con esos ojos que no eran de enojo ni sorpresa. No, señor, eran ojos de lujuria. Le gustaba vernos, le gustaba ver cómo disfrutábamos, saber que ya no era suya del todo. Esas palabras me cayeron como un golpe, porque algo dentro de mí siempre lo había sospechado. Recordé noches en que Severo se quedaba callado, mirándome. El joven me dijo: mira, Mari,
Pudo habernos detenido. Pudo haber dicho algo en el pueblo, pero no lo hizo. Y eso dice más de él que de nosotros. Yo sentía rabia y vergüenza mezcladas. Le pregunté, entonces, ¿por qué ahora sí? ¿Por qué ahora iría con el cura? Y me dijo, porque ya no le queda más. Porque perderte era peor que quedar callado. Y cuando un hombre así queda, solo busca castigo para los demás, no para él. Él quiere que los demás te castiguen. Me levanté y empecé a caminar de un lado a otro. Sentía que el pecho se me cerraba. Le dije que no podía ir a la iglesia después de todo eso. Él me respondió, tienes que ir. No para pedir perdón, no para decir toda la verdad, sino para enfrentarlo, para que no seas tú la que huye otra vez. Yo lo miré y le dije, ¿y si me señalan? ¿Y si me llaman pecadora? ¿Y si me obligan a regresar con él? El joven dijo, confía en mí, no vas a ir sola. Esto lo vamos a enfrentar juntos. Y eso de pecadora, no vas a ser la primera ni la última. Lo peor es que te dirán bruja. Solo que no corras. Ya corriste bastante. Ve a la iglesia, míralo a la cara, deja que te diga lo que quiera decir. Yo voy a estar ahí. Yo sentí miedo, sentí mucho miedo, pero también sentí algo distinto, como si por primera vez desde hacía tiempo no estuviera sola cargando con todo. Miré hacia la puerta, hacia el camino que llevaba al pueblo, y le dije, está bien, vamos a la iglesia. Y mientras lo decía, sentí que algo dentro de mí se apretaba, no por mi esposo y no por la culpa. Cuando llegamos a la iglesia, Fer me dijo, aquí te espero. Yo lo miré y le dije, pero me dijiste que me ibas a acompañar. Y él respondió, sí te dije eso, pero no te dije que iba a entrar. Dentro de la casa de Dios, no me ven con buenos ojos. Aparte, si entro, me pone muy incómodo. Yo fruncí el ceño y le dije, no sé si quiero ir sola. Él solo se acercó a mí, me tomó por los hombros y me dijo, no hay otra opción. Y yo nunca dije que iba a ser fácil. Y mientras caminaba hacia la puerta, me miró serio y me añadió, recuerda todo lo que hablamos. No es solo por ti. Es por lo que va a pasar después. Entré y sentí los bancos fríos bajo mis manos cuando los iba tocando. El olor a veladora y flores viejas estaba por todos lados. Me senté y traté de concentrarme, mientras Fer se quedaba fuera parado. Yo escuché a lo lejos que alguien murmuraba detrás del altar y de repente lo vi. El cura apareció. Me miró con esa mezcla de curiosidad y juicio. Y mientras trataba de calmar mi corazón, escuché a Fer decir desde la puerta, no te preocupes. Yo temblaba mientras el cura se me acercaba. La voz se me acortaba y le dije, padre, ¿está Severo aquí? Él me dijo, sí. Aquí está, hija. Y ya me contó que usaste brujería. Y eso aquí en el pueblo no es bien visto. Mira nomás, trataste de acabar con tu esposo. Y eso Dios no lo ve bien. Yo sentí que el aire se me cerraba, que el mundo se hacía pequeño. Pero él seguía. Mira, tu esposo es puro de corazón. Te quiere mucho, te quiere más que a nada. Y está dispuesto a perdonarte. La culpa me subía por el pecho, pero él seguía hablando. Mira, si no, yo mismo le voy a decir al pueblo que eres bruja. Don Severo es muy bueno con la iglesia, ha ayudado mucho, y ahora, arrepiéntete de todo, y ve y pídele perdón de rodillas.
Pero yo quería salir corriendo, gritar que no podía, que eso no era lo que había pasado, que no era brujería, sino que solo había intentado escapar. Pero la voz no me salía, y mis manos se entrelazaban y me dolían. Yo balbucié. Le dije, Padre, no sé cómo decirlo. Él me interrumpió y me dijo, no me importa cómo lo digas, hija, importa que lo hagas. Ahora arrodíllate y pide perdón. Me quedé quieta, y yo sentía que si me arrodillaba, se me iba a caer todo. No lo sé por qué. Y Fer afuera, ahí seguía parado, en silencio, como un guardián que no movía un dedo, solo miraba. Yo bajé la cabeza, cerré los ojos e intenté decir perdón, pero no pude, no sé cómo explicarlo. El cura replicó, ¿qué te pasa? ¿Qué esperas para pedir perdón? Pero Fer me gritó desde afuera, Mari, no te arrepientas. Yo me quedé paralizada, y el cura se volteó. Me miró confundido y dijo, ¿y ese quién es? Fer respondió con calma y con fuerza a la vez, yo soy lo que tú quieras ser. ¿Por qué no sales? Luego volvió a dirigirse a mí. Mari, ven, deja eso. Deja a tu esposo. Deja a esa vieja faldilluda. Ven a mí. Yo sentí que el cuerpo me temblaba, que todo lo que había pasado explotaba en mi cabeza. Fer parado afuera gritando y yo adentro, atrapada entre miedo y deseo de correr. Pero él continuó. Dile al padre que a tu esposo le encanta ver cómo te toco, que esa casa donde vivías es un infierno, que todo lo que viviste no fue por maldad, sino porque él es así. Yo quería taparme la cara, gritar o desaparecer, pero no podía. Fer de nuevo gritó, no te arrepientas, Mari, no dejes que te sigan controlando. Y yo me quedé temblando y empecé a respirar con dificultad. Pero Fer no se detenía. Me decía que confiara, que nada de lo que había hecho podía ser borrado, que ya no había vuelta atrás. Yo susurré, no sé qué hacer. Él respondió, pues haz lo que sientas. Ya deja de fingir, ya deja de correr. La iglesia no te va a juzgar por lo que viviste, sino por lo que vas a decidir ahora. Tu esposo no es inocente ni bueno. Él disfrutó viéndote atrapada, y mientras él hablaba, yo veía al cura quedarse en silencio. Fer seguía gritando, confía en mí. No mires atrás, y sentí que aunque todo estaba en mi contra, había alguien que me ofreció una mano, y me aferré a eso. El cura salió de la iglesia mientras Fer sonreía. El cura peló los ojos, lo miró fijamente y dijo, ¿quién demonios eres? Fer se rió, con una sonrisa retorcida, y le respondió, exactamente, cura, ¿qué demonios soy? Los ojos del cura se abrieron más, como si de repente comprendiera que algo no podía controlar. Intentó levantar su cruz para hacer algo, pero Fer solo seguía riendo. No hizo nada más. No movió un dedo para tocarlo. Solo seguía ahí, con esa sonrisa que no era amable ni cruel, era otra cosa. Algo que dejaba claro que nadie podía pararlo. Cuando salí, Fer me tomó del brazo. Me dijo, vámonos, Mari. Comenzamos a caminar, unos pasos afuera de la iglesia, mientras el cura caía de rodillas temblando. Y yo sentía que mi corazón se hacía muy pequeño, que todo lo que había pasado hasta ahora no se iba a comparar en nada con lo que iba a suceder. Y corriendo de la iglesia, salió Severo. Tenía la cara dura, roja, y dijo, déjala, ella es mía.
Fer me soltó de inmediato y se acercó a Severo, mientras yo me quedaba detrás observando. Severo se veía nervioso y muy tenso, no solo porque Fer era alto y fuerte, sino porque había algo en esa sonrisa que no se podía ignorar, algo que decía más de lo que parecía. Fer levantó la cabeza y dijo: «Esta mujer no es tuya. ¿Te acuerdas? Tú me la diste. Tú me decías que le hiciera lo que quisiera. Pero hasta el perro más fiel se cansa, ¿no crees? Eso le pasó a la que ya no es tu mujer». Severo tragó saliva y el viento empezó a soplar fuerte, levantando tierra, hojas y polvo, como si todo el mundo se hubiera alineado con Fer. La tensión se hizo más pesada y Fer continuaba hablando y mirándolo directamente. Le dijo: «Tu control terminó. Tu deseo ya no tiene poder sobre ella». Y yo sentí algo dentro de mí que se soltaba. Era un miedo mezclado con alivio, mientras el viento azotaba, doblando ramas y hacía crujir árboles, y levantaba las sombras de la noche y las movía alrededor de nosotros. Severo retrocedía. Tenía el rostro pálido y los labios apretados. Fer ya no dijo más, solo se quedó ahí, dejando claro que no había vuelta atrás, que todo lo que Severo pensaba que podía manejar ya se le había escapado. Yo me quedé atrás respirando muy fuerte, sintiendo el polvo en los brazos, el viento en la cara. Fer miró a los dos, al cura y al Severo, y les dijo: «Quédense aquí, y tú, Severo, quédate a lamerle las patas a este disque cura. O si quieres, te espero allá, en tu casa, con tu mujer. Y si quieren, lleven al pueblo, lleven a Dios, pero háganlo solo si tienen valor». Pero ninguno de los dos dijo nada. El viento seguía soplando, levantando tierra y hojas, como si el mismo pueblo estuviera escuchando. Yo sentí que la sangre me corría rápido. Fer me tomó del brazo otra vez y empezó a caminar, como si ya todo estuviera resuelto, como si no hubiera más que decir. Y mientras avanzábamos, escuché a Severo gritar mi nombre. No con amor, ni con tristeza, sino con rabia, con ese tono que siempre usaba cuando sentía que algo se le iba de las manos. Pero no volteé. Sentí que si lo hacía, algo dentro de mí se iba a romper. Fer y yo llegamos a la casa. El silencio pesaba más que antes. Fer abrió la puerta como si siempre hubiera sido suya. Me senté en la orilla de la cama y él se quedó de pie, mirándome. No me tocó. No me hizo nada. Y yo le pregunté, entonces, ¿qué quería en realidad? Porque ya no podía con tantas cosas sin nombre. Y Fer me miró fijo, sin sonreír. Y esta vez dijo: «Yo soy tu salvación. Mañana nacerás como debe ser». Esas palabras me helaron, más que la noche en el monte. No sonaron bonitas ni tranquilizadoras. Quise decir algo más, pero en ese momento empezaron a escucharse voces afuera, primero lejanas, luego más claras, pasos y muchas pisadas juntas, luces de lámparas, perros ladrando. Me levanté de golpe, me acerqué a la ventana y vi las luces moviéndose, subiendo por el camino, rodeando la casa. El pueblo venía casi completo, hombres, mujeres, y con el cura y Severo adelante, todos con lámpara en mano, y sentí que el estómago se me hacía nudo, que la culpa regresaba con fuerza, la misma que me hizo correr aquella noche. Fer se acercó y me dijo: «No temas». Él respondió: «Que digan lo que quieran. Siempre necesitan un hombre para su miedo». Las voces ya estaban cerca. Escuché mi nombre mezclada con insultos. También había rezos y algunos daban órdenes. Alguien gritó que saliera.
Otros traían sogas y cada palabra se metía en la cabeza como un golpe. Y Fer seguía tranquilo, como si no escuchara nada. Me dijo: míralos bien, son los mismos que nunca vieron lo que te pasaba, los mismos que rezaban en esa iglesia con ese cura los domingos. Son los mismos que ahora vienen a salvar lo que nunca quisieron mirar. Las luces rodeaban la casa, golpearon la puerta con fuerza una y otra vez, y yo sentí que las piernas me flaqueaban, que el aire se me iba. Fer me sostuvo del brazo y dijo: pase lo que pase, no vayas a correr. Ya corriste suficiente. Si sales, que sea caminando, con la cabeza en alto. Escuché al cura gritar después. Estaba ordenando, y la voz de Severo entre la gente se oía temblorosa, diciendo que yo era su mujer, que estaba endemoniada. Yo cerré los ojos un segundo, y ahí Fer me dijo: sal y enfréntalos. Yo estaré a tu lado. Y aunque el miedo me estaba comiendo por dentro, sentí esa confianza rara que me daba estar cerca de él, como si el temblor no se fuera pero ya no mandara. Abrí la puerta despacio y salí. El aire estaba cargado de humo de las lámparas. Estaba cargado de enojo. Fer dio un paso al frente y habló con una voz que retumbaba. ¿Qué es lo que quieren?, dijo. Casi todos al mismo tiempo gritaron: queremos a la bruja. El cura levantó la mano y dijo: así es, y que tú te vayas de aquí. Fer sonrió apenas y dijo: está bien. Quieren juzgar, pero yo los voy a juzgar primero. El murmullo se hizo silencio, porque nadie esperaba eso. Al primero que señaló fue al cura. Le dijo: empecemos por usted, padre. Dígame, ¿quién todas las noches se emborracha frente al altar y maldice? ¿Quién recibe jóvenes dizque para bautizos en la noche? El cura se quedó pálido, y Fer volteó hacia Severo y dijo: tú, Severo, no me hablas por las noches, pidiendo riquezas a cambio de tu esposa, y encima disfrutas verla conmigo. Severo bajó la mirada y la gente empezó a moverse incómoda. Fer siguió sin apurarse. Dijo el herrero, que tiene hijos regados por todo el pueblo y con diferentes mujeres. O doña Lucía, que roba cada rato vendiendo remedios falsos. Cada nombre caía como una piedra en el suelo. Yo escuché a alguien decir: ya estuvo bueno, y muchos le decían que se callara, pero nadie negaba nada. Las lámparas temblaban en las manos de ellos, y el aire se sintió frío. Fer habló otra vez y dijo: todos ustedes vienen por una mujer, porque es más fácil señalar que mirarse al espejo, ¿o no? Yo estaba ahí, de pie, sintiendo como cada palabra me quitaba un poco del peso que traía encima. El cura intentó levantar la voz diciendo: esto es obra del demonio. Y Fer respondió tranquilo: no, esto es obra de ustedes, de sus silencios y sus deseos escondidos. El pueblo empezó a dividirse. Algunos bajaron la mirada, otros apretaron las lámparas como si quisieran aventarlas. Fer se acercó un poco más y dijo: ahora decidan. Sigan jugando a los justos o aceptan lo que son. Las sombras se movían entre la gente. El cura gritó: hijos, este demonio quiere que nosotros mismos terminemos mal. Quiere confundirnos. Y en nombre de la iglesia y Dios, esto se va a acabar aquí. La gente empezó a gritar otra vez, y siguieron levantando los palos, y otros las sogas. Las lámparas se movían como si el fuego ya estuviera decidido. Fer se inclinó hacia mí y me dijo: vámonos adentro. Yo lo miré y le respondí: nos van a quemar.
Él se detuvo, me miró directo y dijo con mucha confianza: «Te dije que no corrieras, que confíes en mí». Y algo en su tono no era promesa ni amenaza, era certeza. Así que entramos de nuevo a la casa, mientras, afuera, los gritos crecían. Escuché golpes en la puerta, insultos y rezos mezclados con rabia. El cura ordenando, Severo gritando que me saliera, que yo era suya. Fer cerró la puerta con calma, como si el ruido no existiera. Me tomó del rostro y dijo: «Escucha bien. Nadie te va a tocar. No hoy. Nunca más». Yo sentí el corazón desbocado y sentí sus manos frías y el cuerpo listo para correr, aunque no hubiera dónde. Afuera, alguien aventó una piedra y el vidrio se rompió. Fer seguía sin moverse. Solo decía: «Ve cómo son. Míralos ahora». El humo empezó a meterse y el olor a aceite y a madera. Yo pensé que eso era el final, que eso era lo que pasaba cuando una mujer no obedece. Y afuera se escuchó el grito del cura, que decía: «Quémenlos». Fer dijo: «Mañana vas a renacer. Esta noche solo resiste». Y justo antes que lanzaran el fuego, se escucharon gritos, y no eran de coraje ni de rezos, eran gritos de sorpresa, eran gritos de miedo puro. Fer me dijo: «Mira». Yo me asomé por la ventana y vi a las 3 mujeres que había encontrado en aquella casa. Estaban ahí, paradas entre la gente, pero no caminaban como personas. No parecían humanos, eran altas, torcidas, como si la noche las hubiera sacado del monte y apenas les hubiera dado forma. Todos se quedaron quietos, las lámparas temblaron y algunos las dejaron caer, porque aquellas mujeres parecían todo menos humanas. Sus caras no eran caras, y entonces vi cómo las sombras salían de ellas, como manchas vivas que se estiraban y rodeaban a la gente. Yo pude jurar que esas sombras apretaban los cuerpos de varios, los envolvía, los inmovilizaba. Vi al herrero caer de rodillas sin poder moverse. Vi a doña Lucía soltar la lámpara y llevarse las manos al cuello como si algo invisible la sujetara. Y entre ellos Severo, con los ojos abiertos, la boca moviéndose sin sonido, y el cura también, intentando levantar su cruz, pero sin lograr mover los brazos, temblando como nunca lo había visto. La gente empezó a gritar. La gente empezó a correr, a empujarse unos a otros. Ya no había órdenes ni rezos, solo miedo. Fer no sonreía ahora. Ahora estaba serio, mirando como si eso fuera algo que ya esperaba. Me dijo en voz baja: «Nadie los está castigando. Solo están viendo lo que siempre los ha rodeado». Las 3 mujeres avanzaron un poco más, y las sombras se hicieron más grandes. Severo estaba en el suelo llorando, y el cura también. Y cuando el silencio volvió, sentí que algo estaba detrás de nosotros. Volteé, y allí estaban las 3 mujeres. Simplemente estaban ahí, arrodilladas ante nosotros, con la cabeza baja, como esperando una orden que no venía de mí. Fer me soltó la mano despacio y me dijo: «Vete con ellas. Te van a enseñar todo. No aquí. No en este pueblo. Hay muchos caminos que debes andar, muchos años que te esperan». Miré a las mujeres y luego a él, y le dije: «Entonces ya no te volveré a ver». Fer sonrió, de esa forma que ya conocía. Él dijo: «Claro que sí. Claro que me volverás a ver. Y muchas veces». Las mujeres levantaron el rostro y por primera vez pude verle los ojos. No eran claros ni oscuros.
Era como huecos llenos de sombra. Una de ellas me extendió la mano. Yo no sentí miedo. Fer dio un paso atrás, no se fue, y me dijo: recuerda, no te llevan por castigo, te llevan porque ya viste cómo es el mundo. Tomé la mano de la mujer y sentí de nuevo frío. Volteé a ver una última vez la casa. Volteé a ver última vez la iglesia a lo lejos, hacia el pueblo que ya no decía nada. Y entendí que ya no había nada para mí ahí. Las 3 mujeres empezaron a caminar hacia el monte, y yo con ellas. Con el tiempo conocí a otras mujeres como yo. No todas estaban marcadas. Algunas llegaban y se quedaban un rato. Otras solo pasaban, cada una con su historia. Pero había algo que nos unía, algo que no se podía explicar, algo que sentíamos en la espalda, en las manos, en la cabeza. Y así seguimos, de pueblo en pueblo, aprendiendo, viendo, escuchando. Y las mujeres enseñaban cosas que nunca hubiera imaginado, cosas que no se dicen en voz alta, secretos del monte, secretos de la oscuridad y del viento y de la gente que cree que todo eso es normal, que esto no existe. Pero ahí andamos, porque para nosotras es mejor que tú no creas. ¿Y ustedes creen que la brujería existe? Si sí o no, díganmelo, de seguro que los voy a leer. Y algo muy importante, compartan este relato. Les mando saludos y bendiciones a todos. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.